vamos a ver pocos pasajes, estamos todavía en la preservación de las Sagradas Escrituras y nuestro tema es a la Biblia, que es traducida del origen puro y basada sobre el texto del receptor o el texto recibido. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y vamos a conocer algo muy importante y a la vez delicado. A la vez delicado, ¿por qué? Porque la información está un poco muy fuerte en el aspecto pues espiritual y realmente lo que debemos de conocer sobre la escritura. No es nada malo sobre la escritura, para que le caiga el hermano que nos va a enseñar. Pero vamos a historia e información. Nuestro texto pues sigue siendo Romanos hoy. Isaías 48, todos con la cita ya lo sabemos de memoria, así que 1, 2, 3. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Muy bien. La introducción. Hoy en día muchas traducciones de la Biblia, pues hay muchísimas. Una sola de origen puro y recibido, y otras son de orígenes falsos y corruptos. Atención aquí, hermanos, hay muchas Biblias. Estaba investigando, hay muchísimas Biblias, y las que son de origen puro son simplemente 2. Toda la semana estoy investigando esto y es muy difícil. Muchos dicen, no, pues ¿cómo crees que nomás son 2 y de todas las Biblias son iguales? No, todas las Biblias no son iguales y ahí vamos a tener algunos ejemplos. Pero el último ejemplo es muy delicado, así que vamos a considerarlo poco y después si quiere recibir el estudio especial del último punto, usted me dice, hermano, yo lo quiero así que se lo tengo que entregar personalmente en una hoja para que usted lo estudie, ¿sí? Porque es muy privado y aparte es un punto que debemos de tocar como un pétalo de una rosa, porque después le voy a decir por qué, ¿sí? El inciso A, la Biblia, que es traducida del origen puro y se basa sobre el texto receptor. ¿Qué vamos a aprender? Simplemente quiero que vaya a Hebreos capítulo 4 versículo 12 y alguien me encuentre y déle lectura, por favor. Hebreos capítulo 4 versículo 12. No hay muchos textos, pero vamos a leer los que tenemos aquí. Hebreos 4, 12. Ya lo habíamos leído. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermana. En este punto importante, lo que es la escritura, lo que hace, el efecto que tiene en el cuerpo humano, en la vida espiritual, lo menciona Hebreos capítulo 4 versículo 12. Lo importante aquí es que comprendamos esto, hermanos. ¿Cuál es la Biblia correcta? Hay 2 muy importantes que ahí lo tienen en su hoja, pero vamos a verlo. En la versión en inglés, conocida como King James, o en español Rey Santiago, en 1611, y en español la Reina Valera 1602. Son las 2 únicas que están basadas del origen griego y hebreo. Pocas palabras, Reina Valera y King James en Estados Unidos. Se usa mucho esto, que son las 2 Biblias más llegadas a los orígenes, y estamos hablando de lo que vamos a aprender ahorita. Punto número 1, ahí tenemos que conocer que los textos del griego son igual a la traducción que es King James y Reina Valera en un 95%, casi llegamos al 100%, por la traducción, hermanos, Número 2, ahí en los espacios es lo que tiene que rellenar, si está conmigo, y un 95% es lo que nos muestra de la verdad de la traducción King James a Reina Valera de los orígenes. 2, el texto de la Biblia
es de los griegos y bizantinos en su iglesia. Este es un punto muy histórico, pero escríbalo ahí. Es información nada más. Toda la historia la puede encontrar hoy en día en internet, Créanme que me la pasé toda la semana viendo videos de información sobre la Biblia. Encontré algunas bendiciones y a veces encontré unas decepciones horribles de la Biblia. Pero no de la Biblia porque Dios la hizo, sino del hombre que enseña. Punto 3. Es griegos y bizantinos. Con Z, bizantinos. 3. Estos textos eran usados por las iglesias italianas, estamos hablando romano, y la Galacia de Francia. Gálica de Francia y la céltica de la Gran Bretaña. 4. Este texto era usado por los waldensianos, bautistas, desde el primer siglo, y no estamos hablando del pastor Waldo, son los waldensianos, así que eran bautistas. Estamos hablando de los textos originales, textos originales del receptor, que viene siendo lo recibido. 5. Era el texto de los reformados como Lutero y Calvino. Estos hombres fueron muy criticados, Lutero y Calvino, en la historia a fondo fueron muy criticados porque fueron renovados. Estamos hablando de sacerdotes renovados, que conocieron la verdad, que supieron que la salvación no era por obras, era por fe. Y fueron muy criticados, hasta un punto de un escritor dice que a lo mejor hasta fueron perseguidos por el cambio tan drástico que hubo en sus vidas, pero simplemente fue la transformación del Señor Jesucristo en sus vidas. Número 6. Era el texto de Tyndale y otras versiones en inglés. Esta Tyndale es una versión muy antigua, también, que es muy difícil conseguir estas versiones ya hoy en día. ¿Perdón? La pregunta no, dice es punto 6. Era el texto de Tyndale, así póngale, Tyndale, y otras versiones en inglés, que son traducciones. 7. Y era el texto usado por los fundamentalistas y fundadores de las iglesias de los siglos 17, 18, 19 y 20. Es un poco de información histórica antigua. ¿Es usado por los qué? ¿Perdón? ¿Es usado por los qué? Por los fundamentalistas y fundadores de las iglesias de los siglos 17, 18, 19 y 20 seguidos. Inciso B, ya vamos a lo más. El origen del texto corrupto de la Biblia falsa. Referencia Juan 17:17. ¿Qué dice? Ya lo habíamos aprendido de memoria. Señor Jesucristo orando por sus discípulos diciéndole. ¿Quién tiene Juan 17:17? ¿Se lo sabe? Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra. Tu palabra es verdad. La Biblia fue hecha o fue escrita por los hombres, inspirados por Dios, ya lo hemos aprendido, y simplemente fue para que el hombre tuviera una comunión con Dios, estuviera conociendo de la palabra de Dios. ¿A qué vamos con esto? Punto número 1. Hay dos orígenes corruptos. Este punto es muy delicado porque tuve que tener mucha información, pero ahí lo tiene, es en el Vaticano. La primera fue Codex B de 1582 y la Codex Sinaiticus, que es para ellos el Aleph. Ni concuerdan las dos entre sí, Hay falla en esas Biblias, totalmente, fallas. ¿Alguien tiene la Biblia católica? Bueno, no es católica, es ecuménica, Es Biblia ecuménica. ¿Alguien la tiene en su casa? Sí.
¿Cuántos libros tiene la Biblia? 36. 36, ¿verdad? 36. 66, perdón, 36. Yo decía 36 y 37 del Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo Testamento, se hacen 66 libros. Pero la versión ecuménica tiene más de los 66 libros. Libros que no son inspirados por Dios, que ya los hemos visto y se los entregué en otra hoja, los libros, así que son más de 66. Esa es la falsedad. No hay libros inspirados más que los que ya están en la palabra de Dios. Ahora, punto número 2. La Vulgata latina era basada en estos orígenes falsos, que viene siendo la primera versión ecuménica antigua, así se llamaba la Vulgata. Era un escritor, un fraile o sacerdote que escribió esta versión. Punto número 3, la Biblia jesuita de 1582 y las Biblias romanas concuerdan con estos textos falsos. ¿Por qué hay falsedad? Porque simplemente fueron cambiadas algunas palabras. Más los libros apócrifos, esto es falsedad. No es una Biblia honesta. Por eso se le llama textos falsos. Punto número 4. La traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová se basan en esos textos. Y ahí tienen unos ejemplos. Se ve que aquí ya empezaba lo delicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa es la realidad de las Biblias que son falsas. Ahí dicen letras muy bonitas, dice una comparación entre la Biblia, que viene siendo Reina Valera o King James, y la engañosa traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Así se llama la Biblia que ellos usan. La Biblia dice, Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es una declaración clara que Jesús es el Verbo, es Dios. Ahí le puse. ¿Qué dice la engañosa traducción del Nuevo Mundo? Juan 1:1, Él, y entre paréntesis, en minúsculas, Él, principio de la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y ahí en el escrito dice, este cambio fue hecho para apoyar la negación de los testigos de Jehová, que Jesús, qué falsedad, ¿verdad? Hoy en día tuvieron aquí en el OmniLife, una reunión muy grande, o no sé si esta semana, es en sábado, y su nueva enseñanza es ¿a qué vino Jesús? O ¿quién era Jesús? ¿Verdad? Pues ellos dicen que fue un profeta más, no es el Hijo de Dios. Ellos creen en Jehová, pues qué bueno que creen en Jehová, pero realmente, ¿quién es el que vino a darnos vida? Pues el mismo Dios encarnado, ¿verdad? Señor Jesucristo. Una falsa enseñanza. La Biblia está totalmente... Y en el estudio que les voy a dar, los que quieran recibir el estudio personal, no se los voy a dar personal, se los voy a dar por una hoja, hermanos, para que comprendamos esto. La más reciente es esta traducción. Si alguien la tiene en su casa, lo puede hacer. Se llama Santa Biblia, nueva versión internacional, la versión más moderna, más reciente. Esta editorial Vida tiene mucho que ver en esto. Hay muchos libros cristianos Vida. ¿Alguien sabe quién es el dueño de esta editorial Vida? ¿No? ¿Los testigos? No. Se dijo mucho tiempo que eran de ellos, pero no, realmente no era de ellos. ¿Alguien conoce a Buck Holly? Dueño del canal Fox, creador de la familia Los Simpson, creador del programa Buffy la Cazavampiros, creador de varias series de terror. Él es el dueño de la editorial Vida y se dice que él es masón. Entonces imagínense esta Biblia totalmente transformada, distorsionada, falsa. Lo vamos a ver ahorita. Hay mucho que aprender de esta Biblia. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver.
Punto 5. Ahí todas las traducciones modernas son de textos falsos. Si usted tiene estas Biblias, lo puede... Son las más falsas, así que usted diga, ay, Israel ahora sí se aventó toda la semana estudiando, hermano, siempre lo hago. Y estas son las Biblias falsas. La palabra viviente, ¿alguien la ha conocido o sabe cuál es? Pues una de las Biblias más falsas. B. Las buenas nuevas al hombre moderno. ¿Alguien leyó una vez esta Biblia? También totalmente falsa. C. Nueva versión internacional, que es la más moderna. D. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, es la que usan los testigos de Jehová. Vamos a esto, a lo que el día de hoy. Con esto vamos a terminar, hermanos. No va a llevarme mucho porque es información, pero vamos a ver lo que tengo aquí. La nueva versión internacional omite 64.576 palabras. Estamos hablando si quitamos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estamos quitando casi muchos libros del Antiguo Testamento. Increíble, ¿verdad? Pero créanlo. Y si no me creen, ahorita vamos a ver. Vamos a ver lo que omite. ¿Alguien quiere ayudarme? Esta Biblia está un poco rara, porque los versículos no están en la secuencia cronológica que conocemos, sino están entrelazados. Hermano Víctor, ahí tiene una cita. Quiero que todos vayan en su Biblia, que todos tenemos Reina Valera 1960. Vayan al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4. Y vamos a leer primero Lucas 4:4. ¿Y por qué le puse ahí omite? ¿Sí? Entiende la palabra omite, ¿verdad? Comprende la palabra omitir. Es como quitar, restar, quitarle porción o simplemente quitar todo. Lucas 4:4. Todos los que tengamos Reina Valera los leemos. 4:4 dice todos. Jesús respondiendo les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya encontró Lucas 4:4? ¿No? ¿Qué dice? Dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Y lo demás? ¿Y dónde está la porción que sale de la palabra de Dios? Totalmente omitido de Nueva Versión Internacional. Aquí también está omitido algunos palabras. ¿Qué versión es esa? Esa es promesa preciosa, versión antigua. También está omitido, ¿sí? Está omitido. Es increíble y hay en Reina Valera 1960 edición promesas que está completo. Es que aquí a veces llegan hermanos que nos dejan su Biblia. Esa Biblia no es de aquí, ¿sabe de quién será? Pero ahí lo tenemos, una de recobro, muchas versiones, hermanos, pero simplemente, y es increíble, hermanos, que los cristianos hoy en día, pastores, están predicando con esta Biblia. Con esta, y bien orgullosos digan, yo prefiero la Nueva Versión Internacional, porque atención con lo que voy a decir, porque Reina Valera es apócrifa, es falsa. Hermanos, un estudio muy profundo, aún de la Iglesia Católica, algunos que ya estudiaron esta parte, sacerdotes renovados, que conocieron el transformación de vida, que saber de que tu vida es salva por la fe en Jesucristo y no por obras. Ellos dicen que versión de Reina Valera es la mejor. Hay un profeta, recuerda que los profetas ya no hay, se llama Rafael Ramírez, ¿lo conocen? Si algún día, si se sube esto al internet y se llega a saber, pues yo respondo por esto, porque yo lo estudié y lo vi. Es un profeta que dice y habla blasfemidades de Reina Valera, que es falsa, pero lo curioso es que él predica con ella. Le digo a Alifa, porque tiene boca habla, si no tuviera, no habla. Ese es el movimiento G, que se llama G12. Ese es el movimiento G12. ¿Alguien escuchó una vez el G12? Pura falsedad.
Tengo un tío que fue a una iglesia de ellos y dice que estaban en pleno servicio. Y de repente, hermano, se acabó, vámonos a la fiesta, ¿no? Sacaron vino, cigarros, baile. A ver, ¿y dónde está lo espiritual? G12 se llama Generación 12. Así que tenga mucho cuidado con estas iglesias, pura falsedad. Hermano, el hombre fue creado para tener una relación con Dios espiritual, por eso fue creado Adán y Eva, para tener, el hombre tuviera una comunión con Dios. ¿Quieres ser bendecidos? Está pegado a Dios. ¿Quieres ser totalmente no bendecido? Aléjate de Dios. Tengo un hermano en la fe de años que decía, aléjate de Dios y hasta desnudo vas a quedar. Hablando espiritualmente y físicamente, porque no vas a poder hacer nada sin Dios. Y es cierto, hermano, el hombre sin Dios no es nada. Necesitamos de Dios. Por eso Dios nos hizo para tener una comunión con Dios. Eso es muy delicado. Vamos a ver otra cosa. Inciso A, omite 17 versículos completos, la Nueva Versión Internacional. B, más de 7,000 veces niega su autor. ¿Y quién es el autor principal? Qué feo, ¿verdad? Qué triste. ¿Y sabe quién mete cizaña en esto? Satanás. Simplemente para engañar al hombre. Omite 17 versículos que no están, o que simplemente les quita la frase muy importante como no solo de pan vivirá el hombre, y hasta ahí llega. Y Reina Valera dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo menciona Deuteronomio completo. Hermano, es increíble que esta Biblia sea falsa. ¿Por qué? Inciso C. Es la Biblia más vendida en los Estados Unidos de América, con 25 millones por año. Ya ni la King James, Nueva Versión Internacional. El argumento es que tiene un lenguaje más comprensible. Se dice, entre comillas, pero vamos a ver que no. ¿Por qué? Por eso le decía en el estudio, porque esta enseñanza se graba y se mete al internet, ¿no? Se mete a la página. Y estas predicaciones se van hasta Estados Unidos. Tengo contactos en Estados Unidos que ya están leyendo la página allá, la de la iglesia. Y pues allá es muy liberal esto. ¿A qué vamos con esto? Nos dijo un gestor que es muy delicada esta parte, pero lo tengo que decir para que comprenda. Vamos a ver otros dos versículos y le digo cuál es la historia de esta Biblia. Omite Mateo 17:21. Reina Valera, vámonos a Mateo 17:21. Y hermano, busque Mateo 17:21 ahí después. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Sí. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El Señor Jesucristo ya está en letras rojas. Si usted tiene palabra de Cristo con letras rojas, está en rojo este versículo. ¿Qué dice Mateo 17:21, hermano? Aquí en esta Biblia está Mateo 17:20 y después se brinca a Mateo 17:22. Aquí también. ¿No está el 21? ¿Por qué no está el 21 ahí? Y si no me cree, pásale, hermano. Tiene en los versículos una ruedita morada, porque no existe el versículo 21 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué está negando aquí en la Nueva Versión Internacional? Un versículo que está hablando de la palabra de Dios. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es la ayuda del cristiano espiritualmente para con Dios? ¿Cuál es nuestra forma de comunicarnos? La oración. Y recuerda que esto lo vimos en Fundamentos Bíblicos, doctrina. La oración para nosotros es muy importante. Pues ahí en la Biblia no. Nueva Versión Internacional. ¿Por qué niega eso, hermano? Sí, lo que más de llamar la atención es que no lo hace tampoco de una manera engañosa, porque si no hubieran suplantado el versículo, sino declarado, porque pasa del 20 al 22, como diciendo el 21. Pues ya menos llegamos al misterio. Sí, muy buen punto, eso es cierto.
Lo que se dice es que es una mejor versión entendible. ¿Para qué? Recuerde que la versión antigua que le había enseñado del Salmo 113, versículo 7, que dice de lo más profundo, ¿de dónde saca? Versión antigua, les dije, del estiércol. Un lenguaje antiguo, pero verdadero en la escritura. ¿De dónde es rescatado el hombre? Del estiércol, de lo más bajo. Dios de allá nos rescata para sentarnos con los príncipes del cielo. Ah, no, pero el hombre se ofendió tanto que fue renovada. ¿Qué dice su Biblia hoy en día? Del muladar. ¿Qué es muladar? Un lugar sucio, un basurero, pero ya no del estiércol, porque nos ofendió la Biblia. ¿Sí? Esa Biblia viene siendo lo mismo. Se transformó para que no ofendiera a la persona. Pero hermano, a veces necesitamos que nos digan nuestra 1, 2, 3, 4, 5 verdades para recapacitar. Y la Biblia dice más de 5. Y nosotros podemos recapacitar nuestra vida espiritual. Primera de Juan 7:5. Vamos a Primera de Juan, Reina Valera 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Bueno, a ver qué nos dice Primera de Juan 5:17 en versión internacional. Esta versión, bueno, no lo quita de plano, pero dice, 3 son los que dan testimonio. Omite lo espiritual. 3 son los que dan testimonio. ¿Quién son esos 3? ¿Quién es tres? Si alguien lee esta Biblia sin tener referencia con Reina Valera 1960, pues ¿quién son estos 3? Yo sí sé quién. Mi abuelito, mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá. Pues no, hermanos. ¿Qué dice Reina Valera? Estos 3 son los que dan testimonio. ¿Quién son? El Padre y el Espíritu Santo. Y es increíble, ¿verdad? Que las versiones tengan falsedad. Hermano, vamos al misterio de esta... Atrás de esta Biblia, que es escrita por estos hombres. No, le voy a enviar los otros versículos para que... Y se los voy a escribir en la hoja, tal y como está aquí. Es muy triste esto, ¿sabe por qué? Porque esta Biblia es la más vendida en Estados Unidos. Y atrás de esta redacción está una mujer muy famosa, una doctora, Virginia Mosen. ¿Alguien ha escuchado de ella? ¿Mosen? Algo así, Mosen, no recuerdo el apellido. Ella en un libro menciona que su lesbianismo siempre ha sido desde chica, desde su existencia. Esta Biblia es muy delicada, porque está hecha especialmente para el homosexualismo, lesbianismo. ¿Por qué le digo que es muy delicada? Porque a nosotros nos dijeron que ya no podemos predicar sobre esto. Un gestor. Que ya hay pastores que han sido encarcelados y multados, pero con multas grandes por predicar con esto. Hermano, no estoy diciendo que estemos en contra de estas personas en el lado que no vivan. Sabemos que es pecado y que tienen que conocer a Cristo como su Salvador. Les comentaba, yo tuve el privilegio de hablarle a una persona, a un transvesti, para Cristo, y recibió a Cristo. Es muy difícil, pero recibió a Cristo. ¿Sabe cuál fue lo más difícil de él? Que ya estaba totalmente transformado en mujer. Pero él recibió a Cristo, y cuando recibió a Cristo nunca más se vistió de mujer. Dijo su nombre que era, que le pusieron sus padres desde chico, y al mes él murió de SIDA. Pero qué bendición haberle testificado. Hay personas que si no quieren escuchar nada, pero no por eso, hermano, si predica uno contra el pecado de ellos, ellos nos pueden demandar, ¿sabía? Que hay una ley que demanda. Es por eso que es muy delicado. Pues si quiere el estudio profundo, dígame, yo se lo hago llegar por una hoja para que usted lo lea. Porque es muy difícil predicarlo ya en la iglesia. Pero si usted tiene el privilegio de hablarle a una de estas personas, háblele. Ellos necesitan de Cristo. Esta Biblia fue hecha para ellos. De hecho, emite la palabra sodomita. Fue escrita para ellos, pero no para salvarles. No, simplemente para sentirse bien con lo que están viviendo.
De hecho, ya hay iglesias, hay una aquí en México, creo, para ellos. Hay varias en Estados Unidos que están utilizando esta. Y aún pastores, he escuchado, bautistas, están utilizando esta. Ay, perdón. Entonces, imagínense, qué difícil. Tenemos que comprender, hermanos, que el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios no es nada. La palabra de Dios nunca se va a secar, nunca se va a marchitar, siempre va a ser vigente, pero que no sea de la manera corrupta. ¿Por qué? Porque el hombre no le puede decir, ay, pobrecito, se va a sentir mal. Sí, nos duele que nos diga nuestra verdad, pero es necesario que la escuchemos porque en ella tenemos vida eterna. El hombre no se puede perder en el pecado. El hombre no fue creado para el pecado. El hombre fue creado para estar en comunión con Dios. Satanás quiere hacerle comprender al hombre que el hombre está hecho para el pecado, pero no es cierto. No estamos hechos para el pecado, para el castigo no estamos hechos. Estamos hechos para recibir las bendiciones de Dios. Estamos hechos para tener una comunión con Dios. Hay varios hermanos, siempre digo, esto me molesta mucho porque hay predicadores, apóstoles, profetas que están enseñando falsa doctrina hoy en día, pero simplemente que no está aquí. Se está enseñando la doctrina de lo sobrenatural. Número 1, mi doctrina es. Si usted prende el canal de enlace, si tiene cable, ahí lo puede ver. Noticia informante, muy pronto desaparece el enlace, porque está fuera del control bíblico. Se está hablando también. ¿Alguien conoce a Cash Luna? ¿Me ha escuchado hablar de él? Estaba enseñando a su congregación y me dio risa. En lugar de enojarme, me dio risa. A ver, ¿cómo se llama Papá Dios? Así lo dijo. ¿Sabe cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se llama Papá Dios? ¿Alguien sabe cómo se llama Papá Dios? Jehová, ¿verdad? Jehová es Papá Dios. ¿Y Cristo? ¿Cómo se llama? Jesucristo, que es el Hijo de Jehová. ¿Y ustedes? ¿Cómo se llaman? Y la congregación responde, pues hijos de Dios, ¿no? Y se ríe. Se están en un error. Nosotros somos Jehová Junior. Nos está catalogando a su congregación como dioses, diosesitos. Hermanos, gracias a Dios no somos dioses nosotros, porque si fuéramos dioses, créanme que fuéramos más rebeldes que, yo digo, que Satanás cuando se rebeló. De veras, hermanos, nosotros no somos dioses. La palabra de Dios dice que cuando le conocemos nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, y no dice que somos Jehová Junior. Es una enseñanza falsa. Digo que nosotros no nos pueden decir que somos algo mejor porque nos crecemos. Es una falsa enseñanza, hermano. Somos hijos de Dios y somos coherederos con Jesucristo. Así que lo siento mucho. Ahí tuve que escribir algo. Lo siento mucho, Casnuna, pero estás enseñando falsedad. Y luego respondió, ¿quién eres tú? Y digo, bueno, me daste la dirección de aquí, así que si un día llega, hermano, no se asuste, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estás enseñando, falsedad. Pero realmente, hermanos, esta es la verdad. King James, Reina Valera, son las mejores versiones. Le comentaba de este apóstol que decía Rafa Ramírez. En Venezuela es muy criticado por el presidente, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del presidente? Maduro. Le dijo hasta lo que no. Era un falso, era esto, era aquello. Estaba enseñando falsedad, pero él asegura que esta Biblia es la más falsa, pero lo curioso es que él sigue predicando con ella. ¿Por qué? Y él predica y cambia la enseñanza. Si te dice Dios quiere que tú te humilles, que seas transformado, él dice lo contrario a sus propias palabras. ¿Y sabe qué está diciendo él? Que le presta la voz a Dios para que hable su palabra. ¿Cuándo nosotros tenemos que pedir permiso a Dios para que nos utilice? Está loco.
contrario, nosotros necesitamos de Dios para que se refleje en nosotros, ¿no? No nosotros le damos permiso a Dios. Mucha enseñanza falsa, mucha enseñanza que no va, hermanos. Por eso le digo, si usted escucha que esto es falso, nosotros ya sabemos cómo nos podemos... Hay muchas denominaciones, muchas Biblias. Ahí está la edición Promesas, versión. ¿Qué año tiene ahí, hermano? No recuerdo la edición Promesas. ¿No dice ahí en la primera hoja? Busca el año en la que fue hecha. Ahí debe ser las primeras hojas. 1909. 1909. Y esa es la más reciente. Imagínense, van de la mano, ¿no? Es increíble. Pero bueno, si usted tiene Reina Valera, una gran bendición. Los mejores eruditos que estudian se basan en Reina Valera, King James, la traducción de griego y hebreo original. Aquí le dejamos, hermanos, vamos a orar. Guarde bien su hoja, guárdela. Y si usted quiere, nomás dígame, hermano, yo quiero la hoja de este estudio profundo, porque hay más información, hay más información sobre esta, pero toqué nada más lo más suavecito. No tengo miedo, hermanos, pero sí de que algún día sea algo muy difícil para la iglesia, no se puede evitar, pero es prudencia, hermanos, de veras. Esto es muy delicado y hay que, si queremos llegar a estas personas, hay que hablarles del amor de Dios. Sabemos que ya están con un pie en el fuego y nosotros ahí llegamos y los aventamos, pues como que no, ¿verdad? Ya nosotros les predicamos y si no entienden, pues ya está de su voluntad. Voy a hacer una observación. ¿Sí? Aquí pusiste que King James es Ray Hyman. En James en inglés, en James en español es Santiago. Así. Perdón, sí, yo creo que ahí me equivoqué, pero es Santiago. ¿Sí puse Jaime? Sí. ¿Se les apareció ahí Jaime? Sí. Sí, perdón, mil disculpas, es Santiago. Me equivoqué yo. Sí, era Santiago, pero ahí le puse Jaime, ese es cierto, es Santiago. Mil disculpas ahí. Bórrale ahí, póngale a Santiago, no le ponga Jaime. Así que, hermanos, esta es la palabra de Dios y esto nos corresponde a nosotros llevar a las personas la verdad, día con día nos toca llevar la palabra de Dios. Es por eso que esto nunca va a dejar de existir, nunca. Nosotros podemos callar y cuando callemos, ¿quién va a hablar? Las piedras. Así que Satanás no se sienta orgulloso de estas Biblias, porque si nosotros nos callamos, imagínense que vaya pasando una persona, bueno, decir, una persona vaya caminando, que nadie le hable y que una piedra le hable, ¿qué va a decir? Yéndome a San Juan de Dios porque ya las piedras me hablan, ¿verdad? Pues no, simplemente es el poder de Dios el que refleja que nunca se va a acabar. Les comentaba la vez pasada que si yo moría, ¿la Biblia dejaba de existir? No, ¿verdad? La Biblia va a continuar. Pero es la palabra de nuestro Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu gran amor para con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, agradecemos por la bendita palabra de nuestro Dios. En el nombre de Cristo rogamos y suplicamos por dirección espiritual, que el Espíritu Santo sea con nosotros día con día y reflejemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos. Amén.